Bienvenidos al curso Ecología y Desarrollo Productivo. Mi nombre es Darwin Hernández, soy ingeniero ambiental, licenciado en Biología y Química, magíster en Ingeniería Industrial, mención Medio Ambiente y Sustentabilidad. Tengo un máster en Organización de Empresas y Proyectos Industriales y soy auditor de calidad, medio ambiente y seguridad laboral. El área de estudio que tengo es el tratamiento de aguas residuales, gestión ambiental y estudios de impacto ambiental. El día de hoy vamos a hablar sobre los núcleos temáticos de la unidad 1, que son ecología, modelos de desarrollo, disciplinas y categorías ambientales, el cambio climático, el efecto invernadero, el agujero de la capa de ozono, la acidificación del suelo y el agua, la contaminación de las aguas, contaminación de los suelos, los residuos urbanos, los residuos industriales, los residuos sanitarios, los residuos agrícolas y ganaderos, el deterioro del medio natural, la pérdida de la biodiversidad, desertificación y el continente de plástico. Para empezar el estudio de la unidad, debemos regresar en el tiempo y empezar a analizar la importancia del entorno para el ser humano. Ya desde que la edad de piedra o los metales, podemos ver que el ser humano se adaptó a su entorno para mejorar su calidad de vida, lo cual fue al transcurrir el tiempo, pero a finales del siglo XIX se da la revolución industrial, la cual trae una mejora en la calidad de vida, pero se conoce un nuevo término conocido como contaminación ambiental, ya que no se toman las medidas necesarias para cuidar los recursos, se consideraban infinitos. Entonces se empiezan a descargar a los cuerpos de aguas caudales contaminados con materia orgánica u otros desechos que van destruyendo los ecosistemas. De igual manera se empiezan a liberar partículas a la atmósfera que generan calentamiento global y se van dando deterioros ambientales. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre lo que es la ecología. Es la rama de la ciencia, de la biología, que estudia la interacción entre el ser humano y su entorno que lo rodea, es decir, el medio ambiente. Por ello, les mencionaba anteriormente lo importante de estudiar este término. ¿Cuáles son los tipos de ecología? Dependiendo del individuo que estudien. Puede ser ecología del individuo, ecología de comunidades, ecología de poblaciones, de microorganismos, de paisajes urbanos, entre otros. Cuando hablamos de individuo, habla de un organismo como tal. Cuando habla de poblaciones, son organismos de la misma especie. Cuando hablamos de comunidades, son organismos de distintas especies. Y de microorganismos, como el mismo nombre lo dice, va a nivel microscópico. Entonces va a hablar específicamente de cómo se comportan los microorganismos en un entorno dado. Esto se asocia directamente a lo que es la genética de Mendel, que va asociada a que el ser humano, dependiendo de su entorno, va a tener unas adaptaciones. Es decir, las personas que son de zonas templadas tienden a tener menor melanina en sus ojos y en su piel, por eso tienen ojos más claros y piel más clara que las personas de zonas tropicales, que tienen mayor cantidad de melanina y por eso sus ojos son más oscuros y su piel es más oscura. También se relaciona con la selección natural de Darwin, que menciona que el ser más fuerte sobrevive, es decir, la especie que se logre adaptar más fácil va a sobrevivir en el tiempo. Ok, continuamos. Los modelos de desarrollo. Estos modelos de desarrollo son un marco de referencia que permite elaborar políticas nacionales para permitir el desarrollo de un país, ya sean políticas ambientales, políticas económicas, entre otros. Entonces, bueno, ¿cuáles son estos modelos de desarrollo? Dependiendo del país que se encuentre. Si es un país de primer mundo, hay políticas de reuso, reciclaje, tratamiento de aguas residuales, tratamiento de los efluentes gaseosos, entre otros. Ya son países tercermundistas como los de tercer mundo, ya las políticas son más escasas o a veces se encuentran pero no son aplicadas de manera adecuada. Cuando mencionamos las disciplinas y categorías ambientales nos referimos a que, primero, las disciplinas son esas subcategorías, es decir, como ingeniería ambiental, como la toxicología ambiental, la química ambiental, la antropología ambiental, la historia ambiental, la sociología ambiental, entre otros. Son categorías que engloban ciencias específicas con la parte ambiental. Entonces, bueno, ¿qué es la ingeniería ambiental? Es la ingeniería que se encarga de la renovación y la aprovechamiento de los recursos naturales, permitiendo un desarrollo sustentable en el tiempo. La química ambiental se relaciona a cómo se dan los procesos en la parte ambiental, los procesos químicos
que permiten la supervivencia del ser humano. Por ejemplo, la fotosíntesis, se puede calcular cuánta agua se necesita para generar una cantidad específica de oxígeno, entre otros. Ok, vamos a mencionar ahora lo que es el cambio climático. Esto es asociado directamente a los gases de efecto invernadero, que son el vapor de agua, el metano, entre otros. Estos llegan a la atmósfera y no permiten que se dé la incidencia directa del sol. Entonces, como van a funcionar como un reflector, no va a haber un comportamiento adecuado de la influencia de radiación solar, lo cual va a generar que en las noches, cuando hay una reflexión de la energía del día, va a haber un cambio drástico allí en temperaturas. Entonces, zonas que son más calientes van a ser más frías y las zonas que eran más frías van a ser más calientes. Entonces, esto también va a generar el conocido como efecto invernadero, que es un cambio radical de la temperatura. Entonces se dice que la Tierra puede llegar a congelarse. Se menciona a algunos científicos que si la temperatura baja 1 grado centígrado, imagínense, o baja o aumenta, va a haber un cambio radical en los climas del mundo. Y bueno, también se menciona el agujero de la capa de ozono, que es bastante amplio y se va aumentando por la liberación de clorofluorocarbonados u otros gases que no son controlados de manera adecuada, ya que no les conviene a las empresas bajar estas emisiones porque les aumentan los costos. Antes se utilizaban mucho estos clorofluorocarbonados en las neveras, y lo cual ha sido cambiado por muchas leyes que ahora lo restringen y es penado por la ley. Ahora vamos a hablar de la acidificación del suelo y el agua. Esto significa que se cambia el pH de estos compuestos, ya que hay un elemento conocido como el ion hidronio, que cuando calculamos el pH, el menor logaritmo de este ion, va a acidificar, es decir, disminuye el pH. ¿Qué pasa allí? Se da la destrucción de ciertos microorganismos necesarios para que pueda mantenerse un ecosistema vivo. Es decir, si es de agua, pueden morir los animales, pueden morir la flora, el fitoplancton, que es esencial para la red trófica correspondiente. Entonces, también se dan los suelos, pueden morir los descomponedores, y por ello no se va a degradar la materia orgánica necesaria, y por eso no se da el ciclo constante para permitir que se formen nuevas plantas. La contaminación de las aguas está asociada directamente por la liberación de materia orgánica que va a ser degradada luego por microorganismos, pero estos microorganismos necesitan oxígeno disuelto para poder trabajar, lo cual va a disminuir el oxígeno disuelto que presenta el cuerpo de agua pertinente. Entonces, por ende, va a haber una muerte allí. Y al generar muerte van a haber espuma, malos olores y sea una contaminación que afecta a la sociedad en general. La contaminación de los suelos se puede dar por la liberación de lixiviados, ya sea en algún relleno sanitario o también por herbicidas, plaguicidas, algún insecticida que se libera en la agricultura. Entonces estos llegan también a los niveles freáticos y llegan a las aguas subterráneas, contaminando de manera irreversible. Los residuos urbanos, industriales y sanitarios, como el nombre lo dice, son residuos que se tienen que tratar previamente. O sea, que diferencian es que unos son de hogar, otros de las industrias, y estos también tienen que llegar a un sitio de disposición final. Los que son sanitarios también tienen que tratarse con un cuidado adecuado, ya que tienden a ser tóxicos, radiactivos, entonces tienen que tener un tratado especial. Para ello hay ciertas normas para poder ser descartados a un sitio de disposición final, o para ser incinerados o enterrados previamente. El deterioro del medio natural, la pérdida de la biodiversidad, desertificación y el continente de plástico están asociados en que todo es una consecuencia de la contaminación. Si se da una desertificación es cuando mueren la flora por cambios en los pHs, por la contaminación ambiental, también por la escasez de agua que se está presentando a nivel mundial debido a la contaminación del agua dulce, que cada vez es menos su porcentaje. Recordemos que es menor la cantidad de agua dulce que salada que hay en el mundo, por eso también hay plantas de tratamiento que son para desalinizar o para eliminar la sal en las aguas, pero es un tratamiento bastante costoso. El continente de plástico son países que es tanta la basura, es un término que se menciona allí, no hay un tratamiento adecuado de los residuos sólidos, que se convierte en un continente plástico, es decir, son países que la contaminación es desenfrenada. Y bueno, vamos a
ver qué se puede pasar allí, qué va a pasar más adelante, es incierto. La idea es, de la presente asignatura, que pongamos un granito de arena para favorecer al mundo, que los futuros profesionales tengan sentido de pertenencia y sepan que todos son importantes para permitir el desarrollo sustentable en el tiempo de las futuras generaciones. Es decir, que nuestro beneficio no perjudique al del futuro. Para finalizar, quiero hacer 3 planteamientos necesarios para la asignatura. Número 1, deben trabajar con citas y referencias para que su trabajo tenga mayor validez con el manual de trabajo UBA. Número 2, por favor trabajen con citas y referencias de artículos científicos, revistas científicas, trabajos de grados, entre otros. Número 3, eviten el plagio, ya que la nota inmediata va a ser 0,1. Cualquier duda o sugerencia pueden hacerla por la mensajería directa o los foros de anuncios. Espero que esta clase haya sido productiva y estamos en contacto para la próxima clase. Un saludo cordial.